En primera instancia, que creo que dejaré muchas cosas fuera, solamente me centraré en algunos conceptos que para mí son relevantes, quizás no sean ni los únicos, ni siquiera los más importantes, pero sí aquellos que hoy hacen eco de algo que se inició en el 22, pero yo digo que antes, mucho antes en esta historia, y que hoy tenemos ya el referente en la práctica, y eso cambia totalmente nuestra mirada con respecto a qué fue lo que se explicitó para el plan de estudios y qué es lo que hoy podemos ver en este proceso. Si vemos la siguiente, por favor. Lo marcaré como esto, justamente como un proyecto ético-político. La siguiente, y si vemos la siguiente, diré que todos los enfoques teóricos, las perspectivas epistémicas que están en esto de la nueva escuela mexicana, parten de una idea, una concepción de educación en donde saberes, prácticas, cuerpos, afectos, territorios configuran una red de viva política y ética, y esto es fundamental. O sea, para nosotros, y particularmente para mí, no quiero meter a los demás, es un asunto que tiene que ver con un proyecto político, en tanto que proyecto también pedagógico. No existe, desde mi punto de vista, pedagogía que no tenga un carácter político. Se trata, pues, entonces de un mapa más bien abierto de conceptos, más que unos conceptos fijos, que son susceptibles de ser reescritos, de ser repensados, de ser reflexionados en cada comunidad, en cada aula, en cada contexto. Los conceptos, por tanto, en esta propuesta político y ética no son estáticos, sino que tienen movimiento en tanto que los sujetos construyen día a día esto que llamamos la nueva escuela mexicana. Vemos la siguiente, por favor. Este proyecto ético-político es, en primera instancia, un profundo respeto y aprecio por la dignidad humana. No solamente la dignidad propia, sino la dignidad de los demás. Afirma claramente una educación con potencia de vida, de todo tipo de vida, o sea, no solamente de la vida de los humanos, sino todo aquello que es vida en nuestro mundo, y plantea una pedagogía que trata de abrir el deseo por el conocimiento, pero también trata de cuidar y trata de ser lo más solidario posible entre los sujetos. Tiene una convicción de principio ético, de inclusión colectiva, pero también institucional. Es decir, no solamente de todas las personas, sino también de las instituciones, todas aquellas, ¿no? Las escuelas multigrado, las escuelas de organización completa, todo aquello que esté participando en la educación es parte de esta educación con potencial de vida, ¿no? De alguna u otra manera, la escuela está para dar respuestas, para responsabilizarse, para cuidar, para atender a estos niños y a estas niñas en esta convivencia que tiene este principio ético fundamental. Es una ética, pero también es una práctica que va reconociendo a la vida, insisto, a lo humano y a lo no humano, y tiene un valor intrínseco en y está interconectada en todos los sentidos. Voy a la siguiente, por favor. Voy a remitirme a 4 asuntos que me parecen que son fundamentales. Uno de ellos es esta reinvención a la que ya he hecho mención y que desarrollaré a lo largo de esta exposición del proyecto ético-político de la educación. Este es un elemento fundamental. El otro es la reapropiación de los saberes subalternos, o sea, saberes comunitarios, ancestrales y populares necesarios para una nueva forma de educación. Pero también otro asunto que, aunque no lo trataré a profundidad, sí me parece que es muy importante, es el trastocamiento de las temporalidades. Esto es muy importante, es decir, plantear temporalidades alternativas. En lugar de que todo el cronos, vamos a decirlo así, de la escuela sea los grados, ¿no? El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto grado, no, se trastoca esa temporalidad para establecer una nueva lógica de cronología
donde aparecen las fases, donde aparecen los ciclos, donde aparecen los tiempos del proyecto, diferente a lo que es constantemente la cuestión bimestral, la cuestión trimestral, la cuestión... Esto, que parece cualquier cosa, es fundamental, porque así es como surgió la escuela, en una revisión del tiempo también de ocupación en la escuela para niños, niñas y adolescentes. Por último, trabajaré este desplazamiento que se ha hecho en el currículo como estructura prescriptiva hacia un currículo de campo político, es decir, en lugar de ser una entidad propiamente de prescripción, hacia una entidad de carácter político en su sentido de lo público, en su sentido de la participación ciudadana y de la construcción de todos y cada una de nosotras. La siguiente, por favor. Me voy a detener para entender y comprender todo esto en una noción que es central. Evidentemente, en el centro también están los intereses de las niñas y los niños, ¿no? O sea, el derecho fundamental de niñas, niños y adolescentes. Pero una cosa que siempre se discutió al respecto de la nueva escuela mexicana y del asunto específico del plan de estudios de educación básica fue la comunidad. Y aquí hay que poner un acento muy claro. Vamos con la siguiente, por favor. La comunidad, vista no como solo una identidad compartida, es decir, porque todos estamos aquí, entonces somos una comunidad, sino como el compromiso con lo que nos desborda, es decir, con el otro, con lo que no somos nosotros mismos. Este punto es importante. ¿Se trata más de ser parte de? No, se trata más de ser afectados por, o sea, cómo nos puede afectar el otro, los otros, cómo nos puede afectar el entorno, cómo nos puede afectar el contexto. Esto es de lo que se trata la comunidad. Aquí quiero aclarar una cosa muy importante. Aparecen en el planteamiento de la nueva escuela mexicana, y creo que en el planteamiento del plan de estudios, dos nociones que siempre van a estar presentes de la comunidad, que no son necesariamente excluyentes, pero que sí son diferentes. Y yo voy a señalar las dos para que tengamos claro por dónde van estos procesos. La comunidad se basa en la hospitalidad frente a lo distinto, o sea, cómo podemos dar hospitalidad, hospedaje a lo distinto. ¿Cómo hacemos para, en estas escuelas donde ya no solamente es plurilingüe porque son las lenguas originarias, sino que ahora también está el creol o los modismos específicos de los migrantes, están incluidos, no es el mismo español el venezolano que el que tenemos los mexicanos, es decir, a pesar de que es el español, no es de la misma naturaleza. Y empieza a aparecer todo esto en nuestras escuelas de una manera muy radical. También esto de la comunidad tiene lugar donde los sujetos dejan de ser propietarios de sí mismos, es decir, no es por el sí mismo. En esta sociedad donde el individualismo ha venido triunfando y arrasando con todos nosotros, aparece la noción de comunidad como una noción realmente radical, porque ya no es el sujeto solo en sí mismo, sino es el sujeto en comunidad. Es donde la subjetividad se desfonda para volverse lo común, es decir, mi subjetividad puesta al servicio de cómo estamos todos sujetos y somos elementos de la colectividad, no solamente por el colectivismo, no solamente por el totalitarismo, sino porque nos vemos afectados por los otros. Vemos la siguiente. En ese sentido, la comunidad no es una estructura fija. Porque hay como mucho la idea de que cuando estamos hablando de la comunidad estamos hablando de las comunidades rurales, no, estamos hablando de algo más que es así. Sí estamos hablando, por supuesto, de las comunidades indígenas, sí, por supuesto, estamos hablando de las comunidades rurales, pero no como una estructura fija, sino como un proceso de reconstrucción histórica, de forma colectiva, donde ha sido fragmentada esa forma colectiva por un proceso de colonialidad, ¿sí? Que ha sido rota esa idea y que hoy tenemos que recuperarla. No es la suma de los individuos autónomos, sino una red de relaciones atravesada por la vulnerabilidad y la obligación recíproca
Por eso es que ahí están también los migrantes, por eso es que están ahí también todos aquellos que están en situación de vulnerabilidad particular. La comunidad en realidad es una apertura hacia el otro. Una apertura no solamente hacia la persona como tal, sino hacia los otros como condición diferente a lo que soy yo. La siguiente, por favor. Pero no bastaría con tener esta idea de comunidad que sí que está ahí presente en este planteamiento. También hay una idea de comunidad localizada también en la comunalidad. Como la comunidad es, en sentido, digamos, como lo dicen algunos autores, es un cimiento o el tejido social. Pero no hay que olvidar que el asunto, esa casa, que es la comunalidad, una forma de estar, de vivir, de entender, de hablar, de habitar un mundo. Y ahí tiene que ver con el territorio vivido, con el territorio recreado a lo largo del tiempo. Y por eso es que hablamos de la unidad en la diversidad y por eso es que entendemos que nos estamos refiriendo a todo lo que es nuestra propia diversidad en este país. La comunidad es un componente, la comunidad es importante, pero la comunalidad es un componente estructural de articulación social. Vivir en esa comunalidad es un núcleo fundamental y por lo tanto primordial, vital del territorio y de su normatividad. La vida en común se normativiza también por la comunalidad, las formas específicas que las comunidades indígenas se dan para vivir, las formas específicas que se da lo popular. Aquí no hay que ir muy lejos. Si ustedes cruzan ahorita la calle, se van al lado de Mítica, ¿no? Tendrán la iglesia ahí de Joco y verán las múltiples formas de fiestas populares y de organización que es específica de esta zona y que no puede ser diferente más que con esa comunalidad que se está construyendo cotidianamente y que no ha sido perdida a pesar de los embates de muchas situaciones que se han venido conformando en las ciudades. En esta ciudad hay muchos órdenes comunales. Yo, que vivo en Tlalpan, ahí tiene su casa, me doy cuenta de todas las formas de armado de comunalidad y de comunidad que se estructuran alrededor, no solamente de lo que es Tlalpan, sino de las escuelas propiamente dichas. Las escuelas arman relación de comunidad con todo lo que es Tlalpan y toda la posibilidad de esa historia que tiene Tlalpan alrededor, ¿sí?, de los asentamientos básicamente indígenas que hubieron en este lugar. Vamos a la siguiente. Es así que se construye la exposición con el otro, la comunidad, en la finitud compartida y en el ser con, ¿no? La comunidad no se funda solamente en la identidad, sino en un proyecto común de desobediencia epistémica, de crear conocimiento. Por eso es que no solamente es la traducción de los poemas, o no es la traducción, es el sentido del lenguaje, de cómo se ha creado saber desde lenguajes distintos a los nuestros. Es la pluriversidad. La comunidad como campo de interrelación de cuerpos, territorios, lenguajes y saberes subalternizados que hoy se muestran como una gran posibilidad de ampliar lo que más adelante diré que son las ventanas de la escuela. La escuela crea ventanas para el saber y esas ventanas para el saber no pueden estar limitadas a formas específicas solamente de ver el mundo, tiene que abrirse a otras maneras de ver el mundo. Vamos con la siguiente. Y ahí voy a la escuela. Creo que hay un acento importante en el planteamiento de la nueva escuela mexicana. No entraré en toda la historia de que la nueva escuela mexicana viene armándose históricamente en México y todas estas cosas. No es el punto, sino me centraré en la escuela como ese espacio de lo común, como ese espacio importante de lo común. Hay una apuesta por lo común. Aquí está Inés, que ha hecho un trabajo excelente sobre este asunto de lo común.
común. Yo solamente retomo algunas cosas que ella plantea y otros autores, por supuesto. Este común retoma, y por eso nuevamente la importancia del proyecto político y ético, una lucha contra la desigualdad y la exclusión junto con la preocupación ecológica. Es decir, hay un sentido de la escuela importante y necesario para tratar de volver a pensar qué escuela queremos, digamos, ¿no? Lo común es esta vida de y con los otros seres, ¿no? No solamente con los seres humanos, sino con todos los seres posibles, ¿no? Es cuidar una vida digna, esas vidas amenazadas por cambios drásticos de lo que llamamos el capitaloceno, más bien lo llama así Inés, y el antropoceno. Me parece que esta parte es muy importante porque es una apuesta de otra naturaleza que no se circunscribe solamente a la transmisión específica de las asignaturas. Una escuela para lo común, la siguiente por favor, tiene que ver con hacer público lo que pensamos, lo que consideramos valioso, en ese espacio que es un espacio privilegiado de hacer público, que es la escuela, que nos permite un intercambio, que nos permite una interdependencia. Son comunes en la escuela los tiempos, los lugares, los marcos de experiencia que pueden llegar a ser también comunes, fuertemente comunes, y por eso es tan importante la escuela. Porque para muchos ese espacio es un espacio diferente de posibilidad. Algunos autores dicen que inclusive es un buen espacio de distanciamiento con la familia para ver otras maneras de hacer y de vivir, ¿no? No es un punto de llegada a lo común, sino más bien para nosotros es un orientador, un principio fundamental que nos permite, no es que queremos llegar a que todos consideremos lo mismo común, sino hacer un esfuerzo por entender qué es lo que sí nos permite llegar o partir de un principio elemental de lo que es lo escolar y empezar a trabajar hacia algo que es lo común en lo social también. Por eso algunos dicen, a lo mejor estamos ahora firmando en el mundo un contrato social diferente que nos permita vivir de otra manera con otros asuntos. Esto común, una escuela para lo común, también tiene que ver con una infraestructura común, con una relación intergeneracional, con este cargo que se ha dado a nuestra generación, así como se les dio a otras generaciones, para transitar hacia otra generación y la prevalencia de lo que es la vida en este planeta. Proveer de la oportunidad de hacer un mundo y cuidar a ese mundo, esto es fundamental en esto de lo común. La siguiente, por favor. Y ahí voy con lo de las temporalidades alternativas. Las temporalidades alternativas en la escuela, en esto de la construcción de lo común, más que desde el punto de inicio como de lo común, estas temporalidades tienen que ver con los ciclos, pero también tienen que ver con las experiencias. Cuando hablamos en el sentido de que hay que contextualizar el trabajo en cada lugar de diferentes maneras, con diferentes historias, hablamos también de esta temporalidad distinta de las experiencias. No todos a lo mismo, no todos de la misma manera, ¿no? Porque también hay una cosa, lo igual no necesariamente es lo común, sino realmente vamos partiendo de una idea de una temporalización también de la memoria diferente, de los que unos recuerdan, de lo que otros transitan a otros, del territorio, de los ritmos de vida, de todo ese trabajo que es tan importante en la escuela. Así, los procesos de aprendizaje se pueden convertir en un devenir más abierto y no en algo sujeto a progresiones lineales que a veces lo que hacen es obturar la posibilidad de un juego mucho más abierto a la hora de trabajar el aprendizaje. Es en ese sentido la creación
estas temporalidades alternativas, de un mapa diferente para los afectos, para los acontecimientos y para las situaciones. Y en eso están profesoras y profesores tratando de armar su propia condición de mapeo, donde sí hay una línea en términos del programa sintético, pero a la vez hay una posibilidad de discutir y plantear cómo están esas temporalidades. Y creo que esto también es importante, no es que le queda a la escuela solamente eso, sino que también tiene que ser pensado desde el sistema educativo nacional, ¿sí? Vamos a la siguiente, por favor. Me voy a centrar ahora en el asunto curricular, digo, por ser uno de mis temas de trabajo, pero también porque creo que es fundamental para este asunto. Vemos la siguiente, por favor. La nueva escuela mexicana, pero particularmente el trabajo que se ha hecho en el Plan de Estudios de Educación Básica, asume al currículum no como una lista técnica de lo que se tiene que hacer, ¿no?, de contenidos y competencias, sino se reconoce como una construcción política, histórica, situada y en disputa. Y cuando digo en disputa cotidiana, no digo que es solamente cuando se hizo el plan de estudios, sino ahora, actualmente, cuando vemos cómo cada uno de ustedes y cada uno de los maestros y quienes los acompañan y los directores y los supervisores y todo el mundo empieza a actuar en el aquí y ahora de las escuelas, sabemos que hay campo de disputa, que no todos tenemos que estar de acuerdo con lo mismo, que todos trabajamos de maneras distintas, pero no solo eso, sino que a veces tenemos concepciones diferentes acerca de cómo puede ser este proceso en la escuela. Entender no como una lista técnica de contenidos y competencias, sino como una construcción política, plantea necesariamente una idea de no centrarse en el control, cosa que hay una tendencia muy fuerte en el sistema educativo nacional, constante, ¿no? Uno avanza en una posibilidad de no control y rápidamente todo el mundo quiere seguir en el control, ¿no? Usted tiene que entregar usted sí tiene que entregar un formato del programa analítico, usted tiene que hacerlo con un tiempo específico, usted tiene que entregárselo al director, el director se lo tiene que entregar al supervisor, y así nuevamente rápidamente encontramos estos mecanismos, ¿no?, que tratan de volver a constreñir esta ruptura con el modelo moderno de planificación educativa, centrado en el control, en la homogenización y en la estandarización. Y eso hay que enfrentarlo y hay que saber que ahí está y que existe. El otro punto es el currículum como documento público, ¿no? Esto también lo ha planteado Inés, y como una práctica, ¿no?, que es vieja discusión en el campo del currículum acerca de la importancia de la práctica, de cómo se interpreta y se recrea en los espacios educativos el currículum, que es una interpretación y que eso es el currículum. Y de alguna otra manera, ¿no?, todo el planteamiento acerca de esta lógica, ¿no?, de un marco para todos y al mismo tiempo, y esa es una tensión también, un marco para todos y al mismo tiempo una posibilidad de interpretación y recreación en los espacios educativos. Vamos con la siguiente, por favor. Sí hay que decirlo que, siguiendo con esto de lo común, que el currículum común no es simplemente un currículum unificado. Esto sí creo que es importante, ¿no? Fundamentalmente lo que aparece es la promoción de todos hacia una comprensión de la cultura y de los intereses de otros participantes, ¿no?, de su capacidad para producir más igualdad en el conjunto de las relaciones sociales. Y eso es lo que está ahí claramente, y no es que todo esté unificado, sino también no necesariamente educar en lo mismo significa atender a la diversidad, algo a las diferencias, sino que realmente hay un elemento ahí de comprensión de la cultura, de los intereses de los que están ahí participando. Vamos a la siguiente. De hecho, y no les atribuyo a los que están
conmigo en esta mesa, ni siquiera los que colaboramos juntos en el asunto del plan de estudios, lo que voy a decir, pero para nada, pero sí uno de los elementos importantes en lo curricular fueron dos cosas claves, los saberes y las prácticas. Me detendré un poco en el asunto de los saberes. La siguiente, por favor. Insisto en esta idea de los saberes planteados como ventanas que ofrecen puntos de vista, perspectivas, recortes, horizontes, ópticas. Eso es lo que hace la escuela. Y permiten ver algo más allá de lo que se habita cuando se abren esas ventanas. Es decir, abrir esas ventanas implica no estar solamente en el aquí y ahora, en mi propia condición, sino tener esta posibilidad abierta hacia saber y todo aquello que se quiere ver también, que los sujetos también quieren ver, ¿no?, al abrir esas ventanas, pero también habla mucho, dice Frigeiro, habla mucho del que mira. O sea, los estudiantes están ahí para mirar otros mundos, para trabajar en abrir esas ventanas y a tener acceso a otros saberes. Y esos saberes hablan también, ese abrir la ventana, ese mirar también habla de los propios chicos, ¿no?, de las propias niñas, de los propios niños, de las y los adolescentes. Esos saberes se plantean en el currículum, hay una apuesta en este currículum, no en todos los currículums hay esa apuesta, hay una apuesta, una articulación más democrática de los saberes, al diálogo de los saberes. Hay una apuesta en ese sentido. Pero esa apuesta también tiene que ver con la introducirse en las disciplinas de manera rigurosa, no en las asignaturas, en las disciplinas. Los campos están estructurados, sí disciplinariamente, no por asignaturas. Y esta parte es muy importante. Sí hay un trabajo de rigurosidad para no negar esa posibilidad de contacto con ese tipo de saberes y conocimientos. Pero al mismo tiempo, y eso es lo interesante, se da el potencial de ensayo y experimentación. Una cosa que está como, o sea, digamos, en los medios públicos es muy usual decir, están experimentando, como si la experimentación fuera mala. En el campo educativo la experimentación nunca ha sido mala. La experimentación ha sido un fundamento pedagógico, básico, para poder entender que yo pruebo esto porque no hay grupos iguales, no hay trabajos iguales, no hay escuelas iguales. Entonces necesito trabajar experiencialmente y experimentalmente para poder anudar eso que está en lo formal, digamos, ¿no? Y esto es muy importante. Los docentes y los alumnos así pueden formularse preguntas y por eso ven que en el programa analítico una de las cosas importantes son las preguntas también, ¿no? O sea, son fundamentales armarse las preguntas y al mismo tiempo apropiándose de recursos de la cultura en la propia escuela, en el mundo, digamos, para dar mejores respuestas o bien otras respuestas. Esta es la función de los saberes en la escuela y es muy importante en este mecanismo de trabajo de lo que es lo escolar. Vamos con la siguiente, por favor. Los saberes en el currículum, que llamaremos el currículum explícito, ¿no?, rompe con esta epistemología moderna colonial que ha situado todos los saberes en los saberes científicos. No es que no los considere, porque si recuerdan la anterior, decíamos sí, tiene que haber un rigor disciplinario, pero es cierto que rompe con esa idea y empieza una articulación con saberes que han sido históricamente excluidos en los espacios escolares. Y es ahí donde vuelve a reposicionar otro tipo de saberes, como los conocimientos campesinos, populares, comunitarios, de pueblos originarios, afrodescendientes, y rechaza todas las perspectivas capacitistas, ¿no? O sea, solamente los que tienen ciertas capacidades pueden aprender ciertas cosas. Rechaza abiertamente este asunto.
Vamos con la siguiente, por favor. Hoy ya podemos saber, lo sabíamos teóricamente, pero hoy ya lo podemos ver de otra manera. Todo el trabajo que se ha hecho aquí en la Autoridad Educativa de la Ciudad de México nos permite, como se ha hecho en otros lugares, tenemos referencias de Baja California, tenemos referencias de Colima, tenemos referencias de muchos lugares al respecto de qué ha pasado con este planteamiento. Y yo lo voy a trabajar de esta manera. Lo que tenemos acá es los momentos del currículo en la práctica. Si bien es cierto que hubo un momento de explícito, es decir, cómo se formalizó el plan de estudio, los programas y los materiales educativos, también es cierto que hubo un momento en que se recibió ese currículum explícito. Y ahí fue como esa forma como los profesores se sitúan dentro de un marco de referencia de la práctica. Voy a poner algunos ejemplos. La gente en la cual las entidades federativas se ocuparon concretamente de darles la información de lo que era en los consejos técnicos la nueva escuela mexicana y el plan de estudios. Y hubo lugares donde eso no pasó. O sea, el consejo técnico siguió operando para hacer relaciones administrativas y nunca se trabajó realmente qué era lo que era el plan de estudios. Los maestros que leyeron el plan de estudios y los que no lo leyeron y simplemente estaban en relación a lo que les decía la supervisora o la gente que trabajaba en los consejos técnicos. Es decir, ahí hay una recepción totalmente diferente de esto. O los maestros que se incorporaron después del primer año y que ya estaban trabajándose cosas en la escuela y que eran más bien los compañeros los que les iban diciendo, no, mira, es más bien por aquí, o yo lo he hecho de esta manera, o yo te paso mi programación, o yo te digo más o menos cómo se hace el programa analítico y la planificación. Es decir, cada recepción es distinta y eso también va a marcar las formas prácticas en las cuales se va a llevar a cabo la cotidianidad en las aulas. Pero hay otro momento que también para nosotros es muy importante. Las trayectorias de vida académica del profesorado, ¿no? Cómo han sido y cómo interpretan el currículum de forma diversa. No es lo mismo haberse incorporado siendo estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional que siendo normalista, no es lo mismo. No es lo mismo haber trabajado en tener una carrera específica que sea de física y luego haber hecho alguna formación pedagógica y llegar a la escuela. No es lo mismo. ¿Sí? Tampoco es lo mismo que cada uno de los profesores se incorporen en momentos diferentes de la promoción por UCICAM. ¿Qué se revisó aquí? ¿Cómo pasaron? ¿De dónde pasaron? ¿Hacia dónde fueron? ¿En dónde se instalaron? ¿Quiénes entraron primero por escuelas rurales y después pasaron a las escuelas urbanas? Si hay una trayectoria necesaria de vida académica del profesorado y de trabajo distinto. No es lo mismo quienes han tomado los cursos que vienen a estas conferencias a quienes no vienen. ¿No? Estamos en es otro terreno totalmente distinto y ahí hay un trabajo interesante para pensar qué está pasando con la práctica, digamos, más a profundidad. No es lo mismo ser maestro indígena y haberse formado, por ejemplo, en el caso de la Sierra de Puebla, ¿no? O sea, en las secundarias, en una secundaria de Hueyapan, que están en una telesecundaria de Hueyapan, que ya de suyo era con trabajo integrado, que tenía una perspectiva de integración de los saberes indígenas, a venir de otra formación muy distinta. Y eso también creo que es muy importante para estos momentos del currículum. Y por último, lo llamamos el currículum reestructurado, es como todo lo anterior, es decir, lo explícito, lo recibido, lo reflexivo, se presenta en la práctica bajo las condiciones de cada institución. Y las condiciones de cada institución también van a marcar una situación totalmente distinta. Hay directores más involucrados, hay familias más involucradas, hay supervisores que están y
gente que no quiere saber nada de este proceso y que evidentemente actúa a contramano de estas situaciones, y habrá que analizar qué es lo que está pasando en estos casos. La siguiente, por favor. En este sentido, el currículum como práctica que hoy podemos ver en múltiples estudios, en maneras distintas, y que nos falta muchísimo por analizar en la práctica, da cuenta de las situaciones vividas. Desde ahí se puede reproducir un proceso de recuperación y formación, porque creo que el otro asunto importante es cómo recuperamos esa práctica para poder trabajar en la formación de las y los docentes, para crear un impacto en situaciones institucionales de y de las profesoras. Esta comprensión del currículum como práctica es una manera de oír, de escuchar, pero de acompañar y de trabajar y de participar con todos aquellos y todas aquellas que están en la práctica y son sujetos activos de su construcción. No existe la nueva escuela mexicana per se, existe la nueva escuela mexicana en la construcción de todos y todas, ¿sí? No es que ya esté, es que cada uno de nosotros está haciendo algo desde su lugar para esa construcción. Vamos a la siguiente, por favor. Solamente voy a hacer una referencia a uno de los tantos estudios que hay en este momento trabajando qué está pasando en la práctica. Lo agradezco a Neria y a Robles y Robles que hicieron este trabajo y que nos permite volver a pensar qué es lo que está sucediendo. Solamente voy a decir algunas cosas, no es el estudio completo, simplemente son una vista. Ver el currículum, la práctica desde los proyectos. O sea, lo que se analizó aquí fue qué pasaba con los proyectos. Y por ejemplo, vamos a poner, no voy a decir todo, pero esta idea de vínculo escuela-comunidad más allá del aula parece que sí, que ahí hay algo que enriqueció, que permitió, que está ahí, que se está moviendo, ¿no? Habrá que ver cómo se mueve en los próximos tiempos. Hay un impacto sobre la vida cotidiana en la resolución de problemáticas locales, se piensa en las problemáticas locales, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de la escuela esta que está ahí cerca de la zona de Tepito y que uno de sus temas de proyecto, pues por supuesto que es el comercio en esa zona, ¿no? O sea, evidentemente no podía ser de otra manera, la mayoría de esos niños son hijos de esos comerciantes justamente que están en esa zona, ¿no? El trabajo interdisciplinario parece que sí, que algo dice, colaborativo, la inclusión de las familias, ¿no? La idea de trabajar también con las autoridades y con la comunidad, parece que sí, ahí se está moviendo, hay un magma, digamos, de estas posibilidades. El aprendizaje vinculado con las apuestas para articular múltiples campos a partir de los ejes. Los ejes a veces parecen desdibujados, pero de repente como que aparecen ahí, ¿no? O sea, quiero decirles que esos ejes que están ahí en el plan de estudios originalmente se llamaban principios del currículo, ¿no? Y por muchas razones que me viene a cuento ahorita a discutir, aparecen como tales, como ejes, y creo que es importante que vayan apareciendo y veamos cuáles son los que aparecen porque tienen sentido y significado para las maestras, los maestros, los niños, las niñas y los adolescentes. También hay que reconocer que en esta práctica vista desde los proyectos también hay una resistencia al cambio. Eso lo discutíamos mucho cuando discutimos este proyecto. Yo no sé si es tanto así mencionó alguna resistencia en cambio, sino una comprensión de todo esto, de dónde vienen los profesores, quiénes son, cuál es su trayecto, qué es lo que se está planteando, qué momento estamos viviendo. Hay una baja participación en algunos lugares de las familias, evidentemente, y en algunos casos hasta tensiones, una desigualdad de los recursos para implementar los proyectos, sí. Hay desigualdades, hay brechas entre las escuelas, esto está ahí, ¿no? Hay necesidades de formación continua, codiseño y evaluación formativa muy fuerte que se siguen solicitando y por eso es que está aquí Ángel para hablar y profundizar más sobre ese tema.
Me parece que estamos teniendo señales mucho más claras, mucho más precisas de lo que es este plan de estudios, de lo que son estos conceptos en el plan de estudios en la práctica. Y esto nos tiene que hacer pensar qué es lo que planteamos en ese momento y qué es lo que ustedes están construyendo como currículo. Todos estamos construyendo como currículo. Y ahí es donde nosotros, nosotras, podemos seguir construyendo esto, no como dado, sino como parte de un trabajo mucho más profundo que nos asume dentro de lo común, pero también dentro de una colectividad que hoy somos y que esperemos que sigamos siendo. Muchísimas gracias. Gobierno de México.